grado, dice. Sí, señora, esta entrevista la realizamos para nuestro trabajo de especialización, el cual usamos como tema para enfocarnos en él las fallas judiciales a nivel de Colombia y a nivel del mundo. Nosotros somos jóvenes del grado 11º del Colegio Liceo Mayor Andino y nuestros nombres son Johan Sánchez. Juan Felipe Alba. Y Pero Nelly Lozano. Al grupo también pertenece una compañera que está ausente, cuyo nombre es Daniela Parra. bueno, entonces a Daniela también, qué éxitos en esa nueva etapa de la vida que les espera. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctora Luz Marina, nuestra primera pregunta es, ¿cree usted que el sistema penal acusatorio en Colombia realiza un buen trabajo, eficaz y transparente? A ver, son tres situaciones en una. El sistema penal acusatorio, pues es, en términos generales, nuevo. Lleva implementado en Colombia a partir del 1 de enero de 2005, con la expedición de la Ley 906 de 2004, que quiso darle un giro a la forma como se venían adelantando los procesos penales. ¿Y qué es eso? Estaba implementada la fiscalía y estaban implementados los juzgados y cada uno cumplía un rol, pero el juez también tenía un poder de investigación. A partir de esa nueva ley, entonces ya el juez dejó de investigar, porque ese rol es de la fiscalía, y empezó entonces a ser mediador entre quienes, entre la fiscalía y la parte más débil de la relación procesal, que es el acusado. Entonces son las dos partes, fiscalía y defensa. Y el juez, el mediador. Entonces ya está limitado y no puede venir a hacer ningún tipo de investigación. Entonces desde ese punto de vista se pensó que iba a ser mucho más efectivo, mucho más eficaz, porque si la fiscalía no investigaba lo que tenía que investigar, pues perdía su caso. Y si la defensa no investigaba para defender a su procesado, pues, y que rápidamente se iba a definir. Efectivamente, se definen con prontitud procesos generalmente con persona privada de la libertad. Eso es lo que más rápido se evacúa. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona privada de la libertad toca manejarlo casi que de inmediato. Pero los procesos donde no hay persona privada de la libertad, que un ciudadano denuncia cualquier conducta, digamos una estafa, entonces son mucho más lentos, porque no hay suficiente personal. Entonces, frente a ese buen trabajo y a esa eficacia que es el ideal, pues hay muchas falencias. Entonces, realmente, eso es lo que se pensó, que la ley 906 y el sistema penal acusatorio iba a ser mucho más eficiente. Y pues realmente, esta experiencia de 15 años que ya lleva, no ha dado ese buen resultado. En algunos sí, en los casos de captura en flagrancia. Cuando la persona es capturada y está detenido, ahí opera la justicia rápidamente. Y para algunos delitos, no para todos. Porque dependiendo de la conducta, entonces también se avanza el proceso. La transparencia, frente al punto de la transparencia en el proceso penal, pues puede verse desde muchos puntos de vista. Y en este caso ha sido muy cuestionado por unos pocos. Porque como la transparencia, generalmente quien la maneja o es la entidad o es la persona que responde por el cargo que tiene. Entonces, hablando del sistema, como está dividido en dos, la actividad que desarrolla la fiscalía y la actividad que desarrollan los jueces, pues en el tema de la fiscalía, un fiscal delegado no tiene la misma autonomía que tiene un juez de la República. ¿Por qué no tiene esa misma autonomía? Porque ellos dependen como en escala.
O sea, un fiscal depende de su coordinador, el coordinador del jefe de unidad y el jefe de unidad del fiscal general. Entonces, como va en escala, ellos tienen que someterse a las directrices de cada una de esas dependencias. En cambio, el juez tiene más autonomía para definir el asunto. Entonces, ese tema de la transparencia es bien delicado frente a ese manejo, porque cuando hay tanta intervención, por ejemplo, en la fiscalía, que hay tanta intervención de uno y otro, pues no le dejan al fiscal que tiene el caso actuar con total libertad. Libertad entre comillas, no para hacer lo que él quiera, sino para definir el proceso como corresponde. Y ustedes por las noticias han podido darse cuenta que hay muchas situaciones que las manejan como de una manera un poco sesgada. Ahí interfiere el político, interfiere el que haya tenido que ver con el nombramiento del fiscal, o todas esas cosas influyen en el manejo del caso. Y en ese entendido, pues entonces se va como inclinando la balanza hacia un lado, hacia el lado que más le convenga a la entidad. Pero pues eso tiene tanto de ancho como de largo y es muy delicado de manejar porque últimamente las noticias les han dado a conocer que no todo el mundo trabaja con transparencia y con rectitud. Y son dos principios que tienen que ser fundamentales para el manejo adecuado de la justicia. Pues no sé si les queda claro o dije mucha palabra que no. No, señora, está muy claro. Entonces, si quiere, pues continuemos. Nuestra segunda pregunta es, doctora Luz Marina Garzón Sánchez, ¿cuáles son las funciones del juzgado penal del circuito y cuál es su relevancia en la rama judicial? Bueno, las funciones del juzgado penal del circuito están definidas en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, o lo que se llama la Ley 906 de 2004. Y están encaminadas a resolver unos asuntos que están definidos por la competencia. ¿Qué nos da la competencia? La competencia está dada por la naturaleza de las conductas y por la cuantía de los delitos. Entonces, esa cuantía o esa competencia frente a los delitos de hurto, por ejemplo, de estafas, todo lo que sea contra el patrimonio económico, está definido por la cuantía del delito, por decir algo. Ocurre un delito de hurto de un vehículo. Entonces, como ustedes comprenderán, no todos los vehículos valen un mismo precio. Entonces, un vehículo de gama baja, pues puede valer menos de 150 salarios mínimos. En cambio, un vehículo de gama alta, pues vale más de 150 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que mide y diferencia la competencia entre un penal municipal y un penal del circuito. Entonces, a partir de 150 salarios mínimos para todos los delitos contra el patrimonio, excepto el abuso de confianza, lo conoce el circuito. El circuito conoce también delitos sexuales, delitos de homicidio, delitos de estupefacientes, delitos de porte ilegal de armas. Entonces, realmente la competencia del juez de circuito para sus funciones está dada por un gran número de delitos. Yo creo que la gran mayoría de delitos las cubre el circuito. También al circuito como función le corresponde resolver recursos de apelación frente a decisiones que han tomado jueces penales municipales.
Y en este caso, entonces, en este nuevo sistema se manejan jueces penales municipales con función de control de garantías y jueces penales municipales con funciones de conocimiento. Ambos tienen a cargo procesos, ambos tienen a cargo decisiones, y cuando la parte, cualquiera de las dos partes o tres, cualquiera de los intervinientes, porque hablo de parte cuando hablo de fiscalía y defensa, pero también hay unos intervinientes en el proceso penal que se llaman el Ministerio Público y la víctima o su apoderado. Entonces, cualquiera de ellos puede estar inconforme con la decisión, y cuando están inconformes con la decisión que profiere esa autoridad, entonces interponen la apelación y la conocemos los jueces de circuito. Nosotros examinamos tanto la postura de las partes como la postura del juez y los motivos por los cuales fue apelada, y se resuelve para saber quién tuvo, pues, en consideración a todo lo que se estime, a ver a quién se le asigna la razón y se confirma o se revoca la decisión. Eso pasa tanto en el proceso penal como en las acciones de tutela. Entonces el circuito, además de conocer procesos penales por los delitos que están asignados a su competencia, conoce acciones de tutela en primera instancia, también asignados por competencia, y conoce acciones de tutela en segunda instancia también, cuando son apeladas. ¿De quién? De los jueces municipales. En términos generales, esas son las funciones. Funciones de primera instancia, funciones de segunda instancia, para resolver asuntos penales y constitucionales. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se garantiza la transparencia de las pruebas y las evidencias presentadas por ambas partes durante el proceso? Y además, quisiera saber cuáles son los factores que tiene en cuenta el juez para decidir la culpabilidad del acusado. Bueno, aquí me presentó una pregunta doble o múltiple. Bueno, una, ¿cómo se garantiza la transparencia de las pruebas en el proceso penal? Yo creo que el tema de la prueba es lo más fundamental en el proceso penal. Hay una regla que dice, dame los hechos y te daré el derecho. Si la persona trae las pruebas y demuestra lo que quiere demostrar con esas pruebas, pues el derecho va a ser de esa parte. Me explico. Si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para reclamar del Estado una sentencia de condena, pues logra vencer en juicio al procesado. Pero si es a la inversa y la defensa logra traer las pruebas suficientes que puedan atacar las pruebas de la Fiscalía, logra de pronto generar duda o lograr la absolución de su procesado, de su defendido. Entonces, la transparencia de esas pruebas, hay un filtro bien importante que se logra en una audiencia que se llama la audiencia preparatoria. Esa audiencia, como su nombre lo indica, es prepararse para llegar al juicio. Entonces es una audiencia que está intermedia entre la acusación y el juicio. Entonces en la acusación, la Fiscalía dice qué es lo que va a hacer valer. Le descubre al señor defensor o a la contraparte todo lo que tiene. Le dice, mire, estas son las armas con que yo vengo a demostrar que usted es culpable de esta conducta. Y con esas pruebas que le ha entregado a la parte, porque se las tiene que entregar, eso se llama el descubrimiento, le descubre todo lo que tiene, se las entrega, se las traslada, y entonces ya el defensor tiene un camino, un espacio entre la acusación y la preparatoria para examinar cuáles son las cartas que tiene para jugar la Fiscalía. Entonces dice, listo, la Fiscalía tiene esto, pues yo voy a mirar cómo puedo derribarle
ese castillo de naipes que tiene la fiscalía. Entonces la fiscalía, obviamente, todo lo que tenga que ver con ese hecho investigado y con la persona que está defendiendo, no de otra parte. Todo tiene que estar relacionado con el caso concreto. Entonces, para el día de la preparatoria viene la defensa y dice, bueno, yo tengo para descubrirle a la fiscalía estas pruebas. Y con estas pruebas voy a defender a mi representado. De esa manera, entonces, el juez valora. Entonces, ya cada uno presenta sus pruebas, cada uno dice por qué, a manera de ejemplo, por qué el testimonio de Pepito Pérez le va a servir a la fiscalía para forzar o para fundamentar la acusación en el juicio, o por qué con una prueba documental que tiene, puede demostrar que esa persona sí fue quien cometió el delito. Y él tiene que explicar por qué, cómo lo encontró, por qué, de dónde sacó esa prueba, cómo la trajo al proceso y para qué es que va a servir. Eso es lo fundamental. ¿Para qué es que le va a servir esa prueba? Listo. Luego viene la etapa de la petición probatoria de la defensa. También tiene que hacer el mismo ejercicio. Decir qué quiere probar, con quién lo va a probar y para qué le va a servir. Entonces, listo. Ya cada uno presenta y el juez decide. Entonces el juez dice, la fiscalía tiene razón para presentar esta prueba, esta y esta. O le rechazo esta por cualquier razón. Las razones son inconducente, impertinente, superfluas o impertinentes inclusive. Inconducente, ¿por qué? Porque no van a conducir a nada. O sea, es como inoficioso traer un testigo que nada tuvo que ver o no le consta nada de lo que se está investigando. O es impertinente porque está hablando aquí de una cosa totalmente distinta a lo que verdaderamente le importa al proceso penal. Entonces, ese es el examen que el juez tiene que hacer de cada una de las pruebas y el mismo ejercicio se hace frente a la defensa. Entonces le dice, sí, a usted le valgo estas pruebas, a usted le valgo estas y venga a ver cómo es que las vamos a presentar en el juicio. Y en el juicio es donde realmente se desarrolla el debate de la presentación de las pruebas y ahí está la habilidad de cada una de las partes, llámese fiscal o llámese defensor, para, con base en ese ejercicio, poder salvar sus pruebas y probar lo que quiere probar. Entonces, aquí me había preguntado usted, ¿cómo se garantiza esa transparencia de las pruebas? Pues esas pruebas cada uno tiene que demostrar cómo las obtuvo. Porque hay pruebas que pueden ser recogidas por el investigador. Hay pruebas que pueden ser recogidas por la misma fiscalía. Le pueden llegar por parte del mismo denunciante o por la víctima. Y para la defensa también, entonces las pruebas se las puede aportar el mismo procesado o él puede conseguir sus investigadores. Pero para cada una de esas recolección de pruebas se necesitan unos requisitos, se necesita el cumplimiento de unas normas y de unos principios. Porque no, dice que tenemos minutos limitados, porque no se puede vulnerar derechos fundamentales de terceras personas con la consecución de una prueba. Y si es la fiscalía quien va a invadir un espacio, por ejemplo, del procesado, pongamos un ejemplo, que la fiscalía quiere incorporar al juicio oral la prueba que se llama historia clínica de la persona a quien va a pedir, a quien está investigando. Para obtener la historia clínica, ese es un documento de la privacidad de la persona y no se lo puede invadir directamente. Entonces tiene que pedir una autorización al juez de control de garantías. Sin esa autorización al juez de control de garantías, no puede obtener la historia clínica y sería una prueba ilegalmente obtenida.
Si la prueba es ilegal, no tiene validez y no se puede permitir. Ese es un ejemplo para cualquiera de las partes. Entonces, de esa manera se garantiza la transparencia, verificando que la obtención de esas pruebas cumpla con todos los requisitos que la ley establece para poderla traer al juicio. Ahora la otra parte. La parte final es los factores. ¿Me repite esa última parte? ¿De qué manera? ¿Qué factores se tienen en cuenta para decidir la culpabilidad del acusado? Bueno, para definir la culpabilidad del acusado son dos factores, dos requisitos que establece el artículo 381. Ya uno con el manejo se aprende las normas. El artículo 381 de la ley 906 dice que para declarar a una persona culpable, para emitir una sentencia condenatoria, se necesita prueba suficiente para demostrar que ocurrió un delito y prueba suficiente que le permita establecer que la persona en contra de quien se está adelantando la investigación es el responsable de ese delito. Entonces, eso se llama materialidad de la conducta y la responsabilidad del imputado. Esos son los dos presupuestos. Que haya prueba suficiente de que ese delito existió y que haya prueba suficiente de que esa persona fue quien cometió ese delito. Esos son los dos presupuestos. ¿Y de dónde se obtiene eso? De las pruebas. Las pruebas son las que nos dan esa verdad. Doctora Luz Marina, ¿por qué existen diferencias en los procesos penales dependiendo del tipo del acusado, político, militar o civil? Bueno, pues precisamente esa clasificación que usted acaba de hacer es la que da la diferencia en los procedimientos. Las conductas pueden ser las mismas. Un militar puede cometer un homicidio, un militar puede cometer un hurto, un militar puede... Lo mismo el político y lo mismo la persona del común. Entonces, como tienen unos fueros especiales, hay un procedimiento para cada uno de ellos. En el caso del militar se puede prestar para mayor explicación frente al militar y frente al particular o al ciudadano del común. ¿Por qué? Porque el militar puede cometer conductas por razón del servicio o fuera del servicio. Entonces ahí es bien importante diferenciar cuándo ese señor que tiene un rango militar comete el delito como militar o cuándo lo comete como ciudadano común y corriente. Ese es un tema bien importante que tiene que clasificarse antes o por lo menos en los primeros momentos de la investigación para saber cuál procedimiento se le aplica. Porque una cosa es mucho más grave y tiene unas consecuencias mayores que se haya cometido una conducta delictiva por un militar en su condición de tal, en su condición de militar. Resultaría un poco menos grave si la comete como un civil común y corriente. ¿Y en qué momentos puede ser civil y en qué momentos puede ser militar si no deja de ser militar durante su vida activa? Pues sencillamente, hay unas etapas durante su carrera militar que son, por ejemplo, las vacaciones o los permisos. Y si están en vacaciones o están en permisos, pues no están en servicio activo, ¿ve? O inclusive pueden tener una incapacidad. Y dentro de esos días de permiso, de incapacidad o de licencia, como no están cumpliendo su función militar, pueden estar cometiendo delitos. Si comete el delito dentro de esos días,
tendrá que ser investigado como un civil común y corriente. Lo mismo sucede con los congresistas, con los ministros, con el presidente, con los senadores. Todos ellos tienen, se llama un fuero. Es decir, unas normas especiales que regulan sus conductas y pues ellos no van a poder ser juzgados por un juez del circuito ni por el tribunal, sino que ellos tienen, por ese fuero, se ha creado en el Congreso de la República una comisión que se llama la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones se encarga precisamente de adelantar las investigaciones contra los altos dignatarios y sus mismos, o sea, senadores y representantes, porque ellos tienen unas condiciones, digamos, especiales frente al común de la gente. Y en cuanto a los civiles, si nos ponemos a mirar los civiles comunes y corrientes, también hay una diferencia, los que son mayores de edad y los que son menores de edad. Y a pesar de ser civiles ambos, tienen dos regulaciones normativas y penales procesales diferentes. Unas normas son más, digamos, flexibles o más beneficiosas para los menores de edad porque a ellos no se les aplican sino unas medidas restrictivas y otras más severas para los otros ciudadanos que ya son mayores de edad. A ver, dentro de los mayores y menores de edad también hay otro grupo. ¿Y ese otro grupo quiénes son? Las personas que tienen trastornos mentales permanentes o transitorios. ¿Me quedé por fuera? Las personas que tienen trastornos mentales pueden ser permanentes o transitorios, porque no se les puede poner pena privativa de la libertad. Ellos pueden ser responsables de la conducta. ¿Quién dice que no? Que un loquito no va a cometer un delito. Obvio, un loquito, una persona que se llama interdicta o un demente, puede cometer delitos. Pero resulta que es que ellos por su problema tienen que tener un tratamiento especial, entonces a ellos no se les puede mandar a una cárcel común, ni se les puede poner una pena privativa de la libertad, sino que se les impone una medida de seguridad. La medida de seguridad. ¿Qué es eso? Someterlo a un tratamiento dependiendo de la patología que tenga, un tratamiento. Para eso están las clínicas psiquiátricas y los anexos psiquiátricos en los establecimientos carcelarios para darles ese tratamiento, digamos, diferencial al ciudadano común y corriente que va a ser sancionado. Entonces, por eso son las diferencias, porque tienen unas categorías distintas. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Sería, ¿tú estás de acuerdo con la legalización de las condenas extremas como la cadena perpetua y la pena de muerte en los casos excepcionales? Esos casos excepcionales son muchos. Y uno quisiera que personas que cometen crímenes tan atroces como la tortura, como la desaparición forzada, como el secuestro, y los delitos sexuales contra menores de edad, pues que no vuelvan a las calles. Entonces, si es una pregunta desde a título personal, yo les diría que en mi criterio estoy de acuerdo con la pena perpetua. Porque es que este tipo de personas que cometen esos delitos, pues ya está salido de todo contexto social, ya no tiene respeto por ningún derecho, porque son crímenes bastante severos. Solo de imaginarlo ustedes se pueden hacer a la idea lo que puede ser una tortura, lo que puede ser coger a una persona, asfixiarla, torturarla, es más, hasta les sacan las uñas, hasta les quitan los dientes, ahí sí como se dice vulgarmente, sin anestesia.
Entonces, eso es gravísimo, eso es terrible. Entonces, frente a una persona de esas, esa persona ya no tiene ningún tipo de escrúpulos. Y como no tiene escrúpulos de ninguna naturaleza, pues no tiene respeto por nada. Entonces, debería permanecer privado de la libertad o aislado por lo menos del medio social para evitar que siga haciendo daño. Por su vida, ya cometen unas conductas tan aberrantes que no merecen volver a la sociedad, no merecen una nueva oportunidad. Pero de ahí a la pena de muerte, pues es muy complicado porque es que es el derecho más preciado de todo ser humano, que está privilegiado por todas las instituciones, inclusive de organismos de derechos humanos. Entonces creo que no es hasta allá tampoco que se pueda decir que para aislar a una persona del medio social y evitar que la sociedad o la comunidad vuelva a ser afectada por sus acciones, se le quite la vida, tampoco. Para eso está el otro mecanismo, la pena perpetua. Y por eso es que, imagínense ustedes, que llegara el caso donde una persona puede ser sujeto de una pena de muerte y luego de su ejecución se conozca la verdad. Así ha habido muchas decisiones equivocadas, donde los que resultan sentenciados son personas inocentes y después de haber sido condenados ya aparece quien dice la verdad. Entonces, por eso es que no se justifica una pena de muerte, porque se pueden cometer injusticias realmente graves. Les recomiendo para que vean una película que se llama El preso de la celda 7, y frente a ese punto me van a dar la razón por qué no es válido. Ahí por Netflix la presentan, ¿no? El preso de la celda 7. Y se van a dar cuenta por qué no la pena de muerte. Porque no, hay cosas que son en apariencia que han podido suceder, pero realmente no fueron así. Bien, yo creo que... Doctora Luz Marina, todos los delitos pueden ser ajustados con fianza y de no ser así, ¿qué condiciones debe cumplir un delito para que sea posible una fianza? Las condiciones que, bueno, usted está viendo muchas películas gringas, que me está hablando de la fianza, esa, aquí en nuestro medio, en Colombia la llamamos caución o la llamamos multa, porque resulta que tiene dos significados cada una de ellas. La multa es una sanción. Y lo que comúnmente se conoce en este medio del derecho penal como fianza, se entiende que es algo como provisional, es algo como una medida cautelar. Esa la conocemos o la manejamos nosotros según el Código de Procedimiento Penal como una caución. Entonces, esa caución se impone en determinados casos. Por ejemplo, cuando la persona, el juez considera que esa persona no necesariamente debe ser privada de la libertad y le impone esa caución. Entonces le dice, usted que incumple las obligaciones que le voy a poner para que pueda permanecer en libertad, y el Estado hace efectivo ese valor de dinero que usted va a cancelar para garantizar sus obligaciones. Entonces eso es lo que se conoce como la fianza o como la caución. Entonces es un depósito que la persona hace como para responder de alguna manera si se fuga, si se evade, si no cumple las obligaciones de buena conducta o de comparecer ante la autoridad competente cada vez que se lo requiera, o le imponen y le dicen, mire, yo le voy a dejar a usted en libertad, pero usted no me va a abandonar la ciudad. Yo lo voy a dejar a usted en libertad, pero usted no me va a salir del país.
y usted se compromete a presentarse ante la autoridad que tenga a cargo ese proceso cada mes, una vez al mes, y me firma ya un libro. Si usted lo cumple, al finalizar su proceso, se le devuelve ese valor. Usted consignó un salario mínimo garantizándole a ese funcionario judicial que le dio ese chance como procesado. Esa persona entonces se compromete en esas obligaciones y paga ese dinero. Al finalizar su proceso, si estuvo juicioso y cumplió con todo, le devuelven el dinero. Si al finalizar el proceso se probó que no fue juicioso, o a mitad del proceso se establece así, pues entonces hacen efectivo ese pago. Entonces el Estado coge ese dinero, le dice, fue que usted incumplió las obligaciones, no me hizo caso de presentarse cada mes, entonces vamos a hacer efectivo, ese dinero pasa al Estado y usted se va detenido, porque la garantía era esa, a usted le doy la libertad, pero me cumple. Pero como incumplió, o como se salió del país, o como se salió de la ciudad, dependiendo de la obligación que le hayan impuesto. Ahora, cuando ya finaliza el proceso, está otra posibilidad de dar una caución, o lo que están ustedes denominando fianza. Entonces, resulta que le imponen, termina el proceso y sale con una sentencia condenatoria. Entonces, para esta que le acabo de referir, donde le puso unas obligaciones, era provisional, ¿sí? Era mientras transcurría el proceso. Ahora, al finalizar el proceso, y si sale con una sentencia condenatoria, es posible que esa condena que le impongan, 1 año de prisión, 5 años de prisión, es posible que dependiendo de unas condiciones especiales, no lo lleven a pagar efectivamente esa pena. Y entonces ahí le dicen, listo, le voy a conceder un beneficio que se llama la suspensión condicional de la ejecución de esa pena por un término, y el juez le dice por qué término. La mínima suspensión es de 2 años. Le voy a suspender, no le voy a ejecutar la pena por 2 años, pero usted se compromete a unas obligaciones y se compromete a pagar una caución y el juez determina qué caución le pone. Esas son las dos modalidades de la caución. Entonces, una durante el curso del proceso, otra al finalizar el proceso para ver si es cumplido y no vuelve a cometer otro delito, que no tenga motivos para revocarle el beneficio y que tenga que irse a la cárcel a pagar la prisión que le pusieron. Otra de las modalidades, también finalizando el proceso con la sentencia condenatoria, es cuando se le otorga la prisión domiciliaria. Entonces resulta que cuando la persona le dan la casa por cárcel, que comúnmente se conoce así, casa por cárcel, entonces también cumple unas obligaciones: a observar buena conducta, a no volver a cometer delitos, a estar en su domicilio, porque está preso, pero está preso en su domicilio. Si se va del domicilio, incumpliría las obligaciones que se le impusieron. Y si se va del domicilio sin justificación alguna, o no prueba que tuvo una urgencia y que esa urgencia lo obligó a salir de la casa, le revocan la domiciliaria y lo llevan para el establecimiento penitenciario. Para cumplir con esa obligación y con ese beneficio de la domiciliaria, también le imponen una caución, que es en dinero, en salarios mínimos. Y el otro punto concreto a que puede referirse el tema de la fianza es la multa. Hay algunas conductas que fijan pena de prisión y multa. Son dos. Entonces, no puede estar la una sin la otra. Eso lo dispuso el legislador. ¿Por qué razones? No sé. Pero, por ejemplo, en el caso de la inasistencia alimentaria, resulta injusto que a una persona, además de imponerle sanción por no haber cumplido con los alimentos, y no cumple con los alimentos porque no tiene plata, además de la pena privativa de la libertad, le pongan una multa. Es decir, uno le explica al ciudadano y le dice, a ver, ¿usted le va a pagar multa al Estado o prefiere pagarle los alimentos a su hijo?
pondere las dos situaciones. Pues en lugar de pagar multa, pague los alimentos y se quita este problema de una vez. Porque es que esa sanción sí es como bastante complicada. El señor no paga porque no tiene plata, lo procesan, pero además le cobran multa. Entonces, como contradictorio. Entonces, hay unas conductas que traen pena de multa y pena de prisión. Y hay otras excepcionales que solo traen multa. Por ejemplo, hay una de las modalidades de falsedad en documento que su sanción solo es multa. Entonces, ahí están las modalidades. Y el delito, eso es, digamos, lo que indeterminado porque depende de muchas circunstancias en las cuales se le pueda conceder la domiciliaria. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene la opción de demostrar que es padre cabeza de familia, que tiene una enfermedad grave y que estar en un establecimiento carcelario le genera mayores consecuencias, en el caso de la enfermedad, a él, o en el caso del padre cabeza de familia, a sus hijos o a la persona que tenga cargo, porque no solo es por ser padre, sino porque puede tener a su mamá o puede tener a una persona un adulto mayor en casa y no tiene quien lo cuide. Entonces todas esas cosas se analizan, se valoran para considerar la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria. Es por eso. Listo, doctora, muchas gracias. Y para culminar esta entrevista, como última pregunta, tenemos, ¿qué opina acerca del proceso y el caso del señor Javier Ordóñez? Bueno, el caso del señor Javier Ordóñez, pues es un tema que le han dado bastante publicidad en los medios de comunicación, pero desafortunadamente son estos medios los que en un momento dado pueden inclusive dañar todo el trámite procesal. Porque las pruebas tienen que estar aseguradas, como se los dije en la respuesta anterior, las pruebas deben estar aseguradas de manera adecuada. No cualquier persona está autorizada para recaudar las pruebas. Y por ejemplo, los videos que se tomaron, los comentarios que se hicieron en relación con la forma como se produjo el hecho, pues son materia de análisis y tiene que hacerlo personal experto para mirar puntualmente si efectivamente se realizó de esa manera y si se afectaron los órganos por esas razones. De ahí que una de las pruebas más importantes es el dictamen de medicina legal, que es el que tiene que establecer si efectivamente la muerte de esta persona ocurrió como consecuencia de los choques eléctricos que le proporcionaron, o si fue otra causa, o si fue que fue de pronto bastante aprisionado. Bueno, ya medicina legal lo estableció a través de ese dictamen. ¿Cómo se está manejando? Si se está manejando adecuadamente, pues yo considero que la Fiscalía tiene que ser bastante celosa en el manejo de esas pruebas, bastante exigente en el control para poder definir el caso y poder darle el curso que se merece. Por ahora, pues ya sería como muy apresurado uno indicar que sí, que los policías fueron los responsables o que no, toca mirar con detenimiento y cada proceso con todas las pruebas y sus detalles son los que dan la razón al final del juicio. De manera que por eso no puede, es que es más, yo creo que ni los agentes que están vinculados a ese proceso pudieran en un momento dado decir que aceptan responsabilidad por esos hechos. Porque hasta que no se establezcan las reales causas, si fue que fue tan brutal
el choque eléctrico, porque ahí hay una cosa en el fondo. No se supo si fue que con ese choque eléctrico se generó una consecuencia de orden cardíaco que le haya impactado y eso fue lo que finalmente también pudo haber desencadenado la muerte. Pero todos esos son detalles del proceso que tienen que mirarse con extremado cuidado y sin entrar a pues, hacer especulaciones, pero ya la suerte de las pruebas y el manejo que se le dé a las mismas son las que dan un resultado efectivo al mismo. Frente a la transparencia, pues reitero ya de ese mismo proceso, la Fiscalía tiene que ser extremadamente cuidadosa en el manejo que le dé, porque pueden salirse ya de todo contexto las especulaciones y ya para eso ya fue suficiente con los medios de comunicación. Muchas gracias, doctora, por concedernos esta grandísima entrevista. Con esta entrevista ya culminamos todas las que teníamos programadas para nuestro trabajo y así también culminamos parte de nuestro marco teórico y ya para culminar como tal con las conclusiones. Así que gracias por tu tiempo y por tus palabras de información. Pues espero que les haya sido de utilidad y si hay alguna duda, pues no duden en consultármelo y